Bueno, seguimos con la última charla que se titula Enfermedad renal de causa no explicada, CKD-X y nomenclatura de enfermedades renales hereditarias, que la va a dar María Vanessa Pérez Gómez, que es nefróloga de adultos de la Fundación Jiménez Díaz y que además forma parte del board del grupo Genes and Kidneys de la ERA. Gracias a todos los que habéis quedado hasta el final. Creo que esta charla de alguna manera va a resumir o resaltar puntos que hemos tocado durante todas estas jornadas que han sido maravillosas. Entonces voy a empezar con esta frase rompedora que dice: el primer paso hacia la medicina de precisión es reconocer lo que no sabemos. Yo recuerdo perfectamente la sensación que me daba cuando era residente, que eso no fue hace mucho, eso fue hace muy poco, no. Recuerdo la sensación de tranquilidad que me daba cuando asignaba la causa de enfermedad renal crónica a un paciente. Y decía, ok, enfermedad renal crónica por este motivo. Y esto te tranquilizaba de alguna forma. Por ejemplo, hipertensión, paciente con una progresión lenta, riñones pequeños, un sedimento blanco, poquita proteinuria, no microhematuria, y de repente decía, bueno, pues claro, lo tengo clarísimo, enfermedad renal crónica secundaria, nefroangiosclerosis, y me quedaba muy tranquila. Hasta que un día escuché a un nefrólogo con más experiencia decir algo muy rompedor: la nefroangiosclerosis no es un diagnóstico, y eso me causó impacto, ¿no? ¿Cuántos pacientes he escrito yo eso? Y ahora me dices que esto no es un diagnóstico. ¿Por qué no es un diagnóstico? Entonces me explicaba, la nefroangiosclerosis es un hallazgo histopatológico, requiere que eso se vea en la biopsia y además no es algo exclusivo de la hipertensión, se puede encontrar por otros motivos. Y esos criterios clásicos de la nefropatía hipertensiva realmente pueden cumplirse con cualquier otra causa de enfermedad renal crónica. O sea, no es exclusivo tener riñones pequeños, hipertensión. O sea, eso puede ocurrir en otras causas. Con lo cual, tener nefropatía hipertensiva o nefroangiosclerosis es un diagnóstico de exclusión que dependerá de cuanto más busques, hay menos riesgo de que digas nefropatía hipertensiva. Pero si sigues buscando, quizás ya no le vas a llamar nefropatía hipertensiva porque encuentras la verdadera causa. O sea, es algo que va inversamente proporcional. Cuanto más busques, es más probable que no le diagnostiques de enfermedad renal crónica hipertensiva. De hecho, en este artículo se ve muy bien que la prevalencia de enfermedad renal crónica por nefropatía hipertensiva cambia de acuerdo al país. Por ejemplo, en Europa, según estos datos de la ERA, el 14% en el 2017 de los pacientes que entraban en diálisis, el 14% era por nefropatía hipertensiva. En Japón, 14.7% parecido, pero en Estados Unidos era mucho más, un 29%. ¿Por qué depende de que allí había más nefropatía hipertensiva que aquí? ¿De qué depende? Del sistema de salud, del médico, de lo que busca el médico. O sea, ¿en qué cambiaba? Pero es que si te vas todavía dentro de Europa, hay diferencia con respecto al país que se mire. Por ejemplo, puede haber una diferencia de hasta un 30% entre un país y otro de diferencia entre la incidencia de nefropatía hipertensiva. Y es que todavía más, si te vas a España, dentro de la misma España hay diferencias entre una comunidad y otra. Puede haber hasta un 17% de diferencia en la incidencia de nefropatía hipertensiva en una comunidad y otra. ¿Qué pasa? ¿Que en una comunidad hay menos hipertensión que en la otra? ¿O esto va más allá? ¿Por qué hay médicos que diagnostican más esto y médicos que lo diagnostican menos? Y una historia parecida me pasó con la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Yo me ponía eso, me quedaba tan tranquila y de repente nos hemos enterado o nos hemos dado cuenta de que esto es realmente un patrón histológico. Tú encuentras una glomerulosclerosis focal y segmentaria, pero puede ser producida por una enfermedad hereditaria, por un virus, puede ser producida por drogas, puede ser producida por un montón de causas que luego al final estás viendo cicatrices que no sabes qué ha causado esa cicatriz, porque lo que te está diciendo es que se han perdido nefronas y que eso ha causado este daño, pero no la causa de ese daño. Y lo mismo ha pasado con la microhematuria familiar benigna, ¿vale? O que también llaman algunos membrana basal adelgazada, y que se ha visto que esto no es un diagnóstico adecuado, porque estos en gran parte o
para no decir todo, están relacionados probablemente con ser portador de algún gen de una variante, un gen del colágeno 4, y que sabemos que la variabilidad cambia de una persona a otra, incluso en una misma familia. Alguien puede tener microhematuria y en la misma familia alguien estar en diálisis por ese motivo. Entonces, no le puedo llamar microhematuria familiar benigna cuando hay alguien que ha llegado a diálisis por esto. Entonces, esto está cambiando mucho, son cambios que estamos viviendo y que yo lo estoy viviendo y que no llevo tanto tiempo tampoco desde que empecé a la nefrología. Entonces, no es que lo hacíamos mal y ahora lo hacemos bien, o es que éramos ignorantes y ahora lo sabemos mucho. No, es que creíamos que lo sabíamos y era lo que en ese momento era lo que hacíamos. Entonces, el mayor enemigo del conocimiento no es que la ignorancia, es esa sensación de conocimiento, es creer que lo sabes, porque eso te impide seguir estudiando y seguir buscando la verdad. Y esto lo dijo Stephen Hawking. Entonces, la nefrología llegó a un punto en el que dejó de pensar que lo sabía y empezó a dar un nombre honesto a eso que no conoce. Y es cuando llega la era de la enfermedad renal crónica de causa no explicada, o CKD-X. Que esto ha sido un término que se ha propuesto recientemente desde la Sociedad Europea de Nefrología del grupo de trabajo Ginseng-Kidney, del cual, como dijo Mónica, yo soy parte y por eso estoy trayendo esto a vosotros, porque quiero que sea difundido dentro de España también. Y este es el artículo que se publicó el año pasado y se llama así, Chronic Kidney Disease de causa no explicada. Es un consenso de cómo llamarlo y por qué, ¿no? Entonces, esta CKD-X es mucho más de la que pensamos. De hecho, esto también son estadísticas publicadas en el 2021 y que se ve que cuando decimos, hay veces que sí que decimos, no lo sé, pero es un 14% según esto. Pero es que sabemos que dentro de diabetes, glomerulonefritis, hipertensión, también hay otras, o sea, que hemos pensado que es eso, pero a lo mejor no lo sabemos y hemos asignado ese nombre como ya lo hemos visto antes, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que volver a mirar. En este artículo muy interesante, publicado en el 2019, en el que a más de 3.000 pacientes se le hicieron estudios genéticos, se vio que había un rendimiento diagnóstico de un 10%. Este artículo es muy famoso. Entonces, aquí se vio que de los que se llegó a un diagnóstico genético, esto es el diagnóstico que tenían antes de hacer el estudio genético. Estos que están en moradito y en azul eran no conocida la causa o otros, y de esos, a todos estos se terminó encontrando una causa genética. O sea que ya el médico sabía que no era conocida esa causa y terminamos encontrando la causa mediante el estudio genético. Pero es que había un montón que antes se habían diagnosticado de hipertensión, de nefropatía diabética o de enfermedad glomerular, y esos también a un montón se le terminó encontrando una causa genética de esa enfermedad. Entonces, como vemos que lo hemos probablemente clasificado en donde no teníamos que clasificarlo. Entonces, una cosa importante antes de continuar, porque seguramente que alguien haya escuchado el término CKD-U de Unknown Etiology, no es lo mismo que CKD-X. CKD-X va más allá de CKD-U, porque la CKD-U describe formas endémicas de enfermedad renal crónica que ocurren en sitios específicos donde hay más incidencia de enfermedad renal crónica también de una causa no conocida, pero que está relacionado con factores ocupacionales, personas que trabajan en el campo o de muchas condiciones climáticas como mucho calor, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, está la nefropatía mesoamericana que conocemos o la de Sri Lanka, o sea, son zonas endémicas específicas de ese tipo de enfermedad. La CKD-U es una enfermedad endémica ambiental, pero la CKD-X es un diagnóstico universal, puede ser a cualquier paciente y en cualquier parte del mundo. Entonces, ¿cómo se diagnostica CKD y CKD-X? O sea, ¿cuál es pues, vamos a empezar con el diagnóstico de enfermedad renal crónica que todos hacemos y que todos conocemos muy bien, la clasificación que nos dio CADIGO en el año 2012, que se llama criterio CGA, en el cual la C es la causa, la G depende del filtrado glomerular y la A de albuminoria. Esto lo conocemos mucho, pero es verdad que hay veces que olvidamos que la C es parte. Nos quedamos tan tranquilos en la enfermedad renal crónica G3, A3 y olvidamos decir por qué, o olvidamos decir a lo mejor no lo sé. O sea, la causa a veces se olvida y esto es lo que se quiere hacer ahora, dar importancia. Y este es el algoritmo, pero he puesto la mano ahí porque no quiero ponerlo todo, sino que voy a ir poquito a poco desgranando cómo se hace esto, porque es un diagnóstico de exclusión. O sea, es decir, una vez que yo he hecho todo lo que hay que hacer y no encuentro nada, se llama CKD-X. Pero es una cosa estructurada, con
un algoritmo que hay que seguir. Lo primero, saber si diagnostico la enfermedad renal crónica. Como lo dice KDIGO, hay anomalías estructurales, anomalías en la función renal que están presentes por más de 3 meses y que tienen implicación para la salud. Ese es el diagnóstico de enfermedad renal crónica de KDIGO. Y después que tengas ese diagnóstico, dices, bueno, ¿cuál es la G? ¿Cuál es la A? ¿Cuánto tiene de filtrado? ¿Cuánto tiene de albuminuria? Hasta ahí todos lo hacemos bien. Luego viene, ahora busca la causa. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se busca la causa? Todos sabemos cómo buscar la causa de enfermedad renal crónica porque todos lo hacemos todos los días. Entonces, hacemos una analítica para ver cómo tiene otros factores importantes de la enfermedad. Una analítica normal, hacemos una ecografía. Normalmente a todos los pacientes que tienen enfermedad renal crónica hacemos algunas analíticas especiales como un perfil glomerular, ANCA, virus, cadenas ligeras, antiplado GR, si sospechamos membranosa. O sea, es decir, hay analíticas especiales. Y lo siguiente sería una biopsia renal que no se hace en todos los pacientes. Hasta aquí, digamos, que es algo más especial. Y luego está el estudio genético que tampoco se hace en todos los pacientes. O sea, de todo esto, lo que solemos hacer casi todos es la primera parte, pero la biopsia y el estudio genético se deja para ciertos casos. Y la guía lo que te dice es que tú llegues lo más profundo que tú consideres, hasta donde tú consideres que tienes que llegar. Entonces, tú haces lo que tú consideres necesario para ese paciente. Que una vez que lo has identificado, o sea, que has hecho todo esto, has identificado la causa, tú pones sí. O sea, en mi enfermedad renal crónica es explicada. ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues vas a poner CKD, el estadio de la G, el estadio de la A y la causa. Por ejemplo, nefropatía IgA. Yo hice una biopsia, hice todo lo demás, diagnostiqué nefropatía IgA y así se tiene que poner. No usar, en este punto, recordar que no todo vale como diagnóstico. No usar diagnósticos incompletos. He puesto esto mismo, pero más grande para que se vea mejor. Por ejemplo, no digas glomerulosclerosis focal segmentaria. Listo, ya, hasta aquí llegó la enfermedad, porque esto, como he dicho antes, no es un diagnóstico. No es decir, membrana proliferativa es lo mismo. Es un patrón histológico que se produce por un montón de enfermedades, con lo cual no me quedo tranquilo simplemente con membrana proliferativa. O nefritis intersticial crónica, o microangiopatía trombótica. O sea, no es que no sean diagnósticos, es que son diagnósticos incompletos. Es que estos diagnósticos requieren seguir estudiando y no te puedes quedar diciendo esa es la causa y ya está. O membrana basal adelgazada, o nefroangiosclerosis, o enfermedad tubulointersticial y listo, o nefropatía cristalina. Estos son términos histológicos, pero también pasa con términos clínicos. Hematuria familiar benigna es la causa, no, esto no es la causa, o riñones atróficos, y así se queda, riñones hipoplásicos. Una glomerulonefritis crónica, que eso también se ve en algún paciente, glomerulonefritis crónica es la causa, eso obviamente no es un diagnóstico completo. Nefropatía hipertensiva, nefropatía vascular, nefrocalcinosis, nefropatía hiperuricémica, incluso CACUT, porque hay que seguir estudiando. Entonces, una vez que ya yo he diagnosticado y he puesto un diagnóstico que no es de estos incompletos, pues te puedes quedar tranquila, o puede ser que haciendo todo lo que tú considerabas necesario no la expliques y entonces sería no explicada, CKD-X. O sea, es decir, que CKD-X es la ausencia de causa identificable tras una evaluación adecuada que tú has considerado adecuada. Y no basta simplemente con decir CKD-X, hay que decir cuánto has buscado. O sea, es decir, vale, es X, pero tú qué has buscado para decir que es X. Entonces aquí viene cómo se tiene que poner el CKD-X. Se tiene que asignar la G, se tiene que asignar la A, y luego tienes que decir si has hecho o no has hecho la histología y el estudio genético, porque no es lo mismo que el estudio genético lo hayas hecho y sea no informativo, o sea, no se hizo, o que hayas hecho la histología y de repente sigas sin tener el diagnóstico, porque es una glomerulosclerosis focal segmentaria. O sea, es decir, ¿cuánto has buscado? Y si lo has buscado, o sea, si se ha hecho, hay que poner un punto de plus, o sea, un signo de más y decir la fecha que lo hiciste, porque tampoco es lo mismo que lo hayas hecho hace 5 años, el diagnóstico de estudio genético, o hace 10 años, el estudio genético. Entonces, es una forma de ponerlo, ¿no? Entonces, yo lo he resumido así, o sea, la histología es CKD-X, no le hice histología, no le hice estudio genético, sería el primer caso. El siguiente, sí le hice histología, esa histología no fue suficiente, por eso CKD-X, no le hice estudio genético. El siguiente, no le hice histología, lo que sí le hice fue un estudio genético y el estudio no fue suficiente para diagnosticar, por eso CKD-X. O sea, esto es, o puede ser que hayas hecho las dos cosas y aún así sea CKD-X. Y muchas veces dice que justifiques por qué no lo hiciste. O sea, no le hice la biopsia por este motivo, no le hice el estudio genético por este motivo. O sea, y eso lo iremos viendo. Y recordar las fechas es importante. Y entonces ya tendríamos nuestro diagnóstico. ¿Y entonces qué hago con eso? O sea, ya le puse un nombre. ¿Y eso de qué me sirve? O sea, ¿qué voy a hacer yo con un CKD-X en la consulta? Lo que te dice es, ¿qué vas a hacer?
Bueno, pues lo que tienes que hacer es hacer una evaluación dirigida. Busca manifestaciones extrarrenales y enfatiza en la historia familiar. Si no lo has realizado todavía, hazle una biopsia o un estudio genético. Si ya lo hiciste, intenta ver si eso se puede de alguna manera completar o actualizar, o sea, ve la fecha que se hizo o qué tipo de estudio se hizo y si puede ser mejorado de alguna manera. Y si una vez que has hecho eso, puede que sea explicado. Entonces, ¿cómo se hace esa búsqueda? O sea, he intentado resumir cómo lo haríamos, pero obviamente que esto también dependerá de cada quien. ¿Qué es lo que no he buscado? ¿Qué se nos está escapando? Mira, dale una vuelta al paciente de nuevo. Y entonces yo lo he intentado separar en varios esquemas, como lo solemos hacer en la consulta. Primero, hago una anamnesis dirigida, ¿no? Le digo al paciente, o sea, anamnesis, preguntarle, ¿ha tenido usted convulsiones, neuropatía, retraso del desarrollo, ha tenido trastornos psiquiátricos, ictus precoces? Todo esto tiene que ver con neurológico, cosas que le pregunto. Sensorial, hipoacusia, problemas visuales, cataratas precoz, ha tenido problemas musculares, intolerancia al ejercicio, calambre. Todo esto te va a dar si hay algún tipo de manifestación extrarrenal, calambres o episodios de gota, cardiovascular, cardiopatía, aneurismas, endocrino, ha tenido diabetes precoz, infertilidad o hipogonadismo, o hepático, enfermedad hepática, hernias. Esto en la parte de anamnesis. Pero también tengo que mirar esa historia con otros ojos y buscar con lupa qué es lo que está documentado que no se ha mirado. Pues, ¿a qué edad inició la enfermedad renal crónica? Porque ese es inicio precoz, te suma a que puede ser algo hereditario. ¿Cómo es esa evolución de la función renal, la albuminuria? Hay veces que vemos justo el momento en el que falló, en el que bajó la creatinina, bajó el filtrado y a lo mejor está relacionado con un fármaco. O sea, es decir, hay que mirar cómo ha sido esa evolución y en qué momento hemos tenido ese declive. Hay que mirar si se han descrito malformaciones congénitas, retraso en el desarrollo, si se ha descrito bajo peso al nacer, si se ha descrito prematuridad, ha tenido litiasis renales o quistes renales. Todo esto está en la historia y a lo mejor no se ha tomado en cuenta. Alteraciones electrolíticas inexplicadas que haya tenido en las analíticas, si ha tenido abortos, todo esto puede darte información también dentro de la historia. Ahora, la historia familiar. La historia familiar hay que decirle directamente. Pacientes familiares en diálisis o con enfermedad renal o trasplantados renales, esto es algo que directamente. Y preguntar por consanguinidad, preguntar si en la familia alguien tiene hematuria. Hay veces que me dicen, bueno, sí, mi madre, pero le dijeron que eso era la regla y ya está. Entonces, preguntar, ¿pero le han dicho alguna vez que tiene hematuria, aunque le hayan dicho que eso es normal? Y entonces ahí suele pasar si en la familia hay sordera, si en la familia hay quistes renales, si en la familia hay diabetes precoz, gota familiar, muertes inexplicadas en la familia. Todo esto son cosas que tienen que ver con y hacer el árbol de 3 generaciones por lo menos, importante. Y si es posible, decirle, pues que tus hermanos se hagan una analítica, vamos a hacer la ecografía. O sea, también, si es posible, intenta buscar, porque a lo mejor no lo saben y tienen enfermedad renal crónica, que tus padres se hagan una analítica para ver si tienen albuminuria. Esa es otra cosa que podemos intentar buscar. Luego, la exploración física al paciente dirigida buscando sus síntomas extrarrenales. Mira los ojos, lo que decían antes, mira cómo por parte de oftalmología pues se ha hecho el diagnóstico, iniciando por ahí. Pues ojos, mírale los ojos, cataratas, anomalías oculares, hipoacusia. En la piel, ve si hay angiofibromas, lesiones cutáneas, lesiones ungueales. En la cara, si hay dismorfia, anomalías dentales, malformaciones esqueléticas, ausencia de rótulas, fracturas óseas, todo esto en la exploración. O en cardiovascular, si hay soplos o hay signos de cardiomiopatía. Y luego ya, bueno, la analítica, hacerla dirigida, pedirle iones para ver cómo está el magnesio, cómo está el potasio, cómo está el sodio, cómo está el lactato, función hepática, en la orina, si hay proteinuria, si hay glucosuria inexplicada, si hay hematíes dismórficos, hay que hacer un perfil glomerular, si no se ha hecho antes, pues completar, o sea, es decir, todo esto se puede hacer analítica. En la imagen, la ecografía, ¿cómo es la ecografía? Obviamente, a lo mejor ya se ha hecho, pero ¿qué había en la ecografía? A lo mejor hay que hacer un TAC, porque estoy pensando que hay nefrocalcinosis, entonces hay que completarlo con un TAC. A lo mejor hay que hacer una resonancia magnética, porque estoy sospechando. O sea, es decir, a lo mejor se puede mejorar también la prueba de imagen. Y con respecto a la biopsia, si hay biopsia previa, a lo mejor se puede hablar con el patólogo y decirle, ¿se puede hacer una técnica adicional? Por ejemplo, ¿se puede hacer microscopía electrónica? Si estoy sospechando, por ejemplo, una fibrilar, hacer el DNA JB9, ¿se puede ampliar la biopsia? ¿Se puede hacer una tinción diferente? Y si no se ha realizado la biopsia renal, ¿por qué no se ha realizado y realizarla? Con respecto
Al estudio genético también es importante que le echemos una vuelta, pero ya lo hemos visto en un montón de casos clínicos que se le ha dado la vuelta y entonces al estudio genético siempre se le puede dar una vuelta. ¿Qué tipo de estudio se hizo? Si fue panel, si fue exoma, si este estudio realmente está completo, se puede mejorar, se pueden ampliar los genes. ¿Cuándo se hizo hace 7 años, a lo mejor hay que repetir. O sea, es decir, esto siempre se le puede dar una vuelta al estudio genético y mejorarlo. Y luego, importante, lo que está en rojo allí. Si tiene una CKD-X en un menor de 60 años, hay que explicar por qué no existe el estudio genético. Es lo que dice la guía esta, que tienes que explicar si tiene menos de 60 años CKD-X, por qué no lo hiciste, o sea, cuál es el motivo de no hacerlo. Y luego también pensar en que, lo han dicho también aquí, el PKD1 no basta con una técnica normal, tiene que ser una técnica especial de PKD1 para ver los pseudogenes, o el MUC1, o sea, todo esto hay que darle una vuelta. Puede ser una enfermedad mitocondrial, no siempre se hacen los genes mitocondriales, todo esto se puede volver a mirar. Esto es una herramienta que está en la guía que me encanta porque lo que te dice es, que tiene afectación de los ojos, pues mira, pueden ser cualquiera de estos genes. Que tiene afectación del sistema nervioso, pues es como una guía para que la tengamos en la mano para simplemente mirar qué encontramos en nuestra exploración, en nuestra historia y luego miramos específicamente qué genes pueden ser. Está súper bien. Y yo no lo voy a explicar en todo, pero bueno, que lo tenéis ahí. Y una vez que hemos hecho esto, te vuelves a preguntar, ¿he encontrado la causa? ¿Es explicada? Si es sí, ya sabemos lo que hay que hacer, ponemos explicada, y si es explicada, hay veces que también pasa, importante, perdón, Mónica, que llevo unos minutos de más, yo estoy terminando, y si es explicada, dice, bueno, pero es que a lo mejor tú pudiste nefropatía IgA, pero si a los años evoluciona de una manera que tú no te lo esperabas, si de repente el hermano también tiene enfermedad renal crónica y yo le había puesto nefropatía IgA, a lo mejor tienes que volver a dar una vuelta a ese paciente. O sea, que lo de explicada tampoco se queda ahí siempre. Siempre tenemos que volver a plantearnos, este paciente a lo mejor tiene una enfermedad familiar porque tiene ahora un familiar afectado que no sabíamos antes. O sea, que esto es algo que también se puede mover. Y otra vez volvemos al ciclo de cómo se hace. Y explicada, no explicada y así. Entonces, esta es una guía que ya la ha contado por ahí alguien, no voy a entrar en detalles de esto, pero esta guía la hicieron en Estados Unidos, hicieron un método Delphi para definir cuáles son los criterios de estudio genético. Nosotros queremos hacer lo mismo aquí y vamos a intentar hacerlo en España. Y lo que ellos apuestan en este algoritmo, yo lo he resumido aquí. ¿Cuándo estaría indicado hacer el estudio genético? Es un resumen mío de lo que he leído de la otra guía. Cuando hay historia familiar, es obvio, ¿no? Ya lo hemos dicho, pero no es excluyente. Recordad que no siempre hay historia familiar. O sea, esto te apoya, pero tampoco te descarta. Cuando hay consanguinidad en la familia, también te apoyaría, pero obviamente no es excluyente. Cuando hay características clínicas que lo apoyen, por ejemplo, inicio temprano, esto lo apoya, no es excluyente, pero es algo que te puede ayudar a pensar que puede ser hereditario. Cuando hay manifestaciones extrarrenales, cuando hay presentación atípica, está evolucionando como yo no lo esperaba, también puedes pensar en un estudio genético. Y luego el CKD-X en menores de 60 años, que en la guía de Estados Unidos pone 50, pero según la guía europea decimos que en menores de 60 años estaría indicado el estudio genético. Esto es varios estudios que hicieron estudios genéticos en CKD-X y esto es el rendimiento diagnóstico. Como veis, varía un montón. He puesto en rojo el que tiene menos rendimiento, un 12%, y el que tiene más, 67%, y de qué varía, porque hay algunos que tienen más y otros que tienen menos. Depende de lo que seleccione la población. Si es población más joven, si es población con enfermedad renal hereditaria familiar, si es población que tiene síntomas extrarrenales, pues obviamente el rendimiento diagnóstico es mayor. ¿Por qué es importante que identifiquemos la causa de enfermedad renal crónica? Antes de que llegue a diálisis, es importante, obviamente, porque te vas a permitir seleccionar tratamientos específicos si los hay, vas a evitar terapias innecesarias, como inmunosupresión, por ejemplo, en caso de enfermedad hereditaria, pero incluso después del fallo renal, hay gente que dice, ya está en diálisis, ¿qué más da? La causa. No es importante porque te va a dar información pronóstica, información en el trasplante, te va a ayudar a decidir ciertos tratamientos y luego siempre es importante en cualquier momento porque te ayuda a identificar manifestaciones extrarrenales que no sabías que podía haber y a lo mejor las hay, cardíacas, cerebrales, cualquiera, o permite un consejo genético. Y cada vez más avanzamos hacia la medicina de precisión. Ya no basta con solo decir poliquistosis renal, ahora hay que decir, como lo hemos visto en las guías, ADPKD, PKD1, si lo sabemos, ADPKD, PKD2, o sea, cada vez es más y más preciso, y a eso es que vamos caminando, o sea, vamos hacia allí. No es túbulo intersticial, no es ADTKD, UMOD, ADTKD, o sea, cada vez tenemos que ser más precisos con el diagnóstico. Entonces, poner un nombre a la enfermedad renal crónica nos da tranquilidad, pero no siempre nos da precisión. Quizá el primer acto de valentía es decir, no lo sé todavía. Si no se identifica la causa,
poner CKD-X es una definición más honesta y te mantiene abierto el proceso de diagnóstico para ese paciente. Y esto es todo lo que tenía para hoy. Gracias por su atención. Bueno, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Hola. Vanessa, me ha gustado mucho tu exposición. Yo soy Cristina Andrade, nefróloga del Rocío, y precisamente mi tesis doctoral, que quiero depositarla ya, va sobre enfermedad renal crónica de causa desconocida, que es distinta de la no filiada. He hecho una revisión sistemática y ha costado muchísimo encontrar causa desconocida porque la literatura se confunde mucho y siempre lo pone como todo no filiado. Entonces, creo que no tenemos que tener miedo de poner no filiada, y una cosa muy importante, que estamos ya cada vez más acostumbrados a poner ausencia, antecedentes familiares, pero no preguntamos por la profesión, por la exposición ambiental. Y dentro de esta causa desconocida también puede haber una predisposición genética. Hay pacientes que tienen exposición a pesticidas, que tienen influencia de deshidratación. ¿Y por qué uno desarrolla la enfermedad renal crónica y otro no? Pues porque aquí también hay una predisposición genética. Sí, entonces, Te refieres a CKD-U, esta que dijimos, que ellos Eso también es. consideran que hay algo de factores genéticos que están Efectivamente. aumentando el riesgo. Sí. Sí. Bueno, si no hay más preguntas, quedaros sentados. En 2 minutos cerramos la jornada. Paco, sí, vamos a cerrar, es verdad. Sí. Vamos a cerrar la vamos jornada, a sí. concluir.